Hola, buenas, ¿cómo estamos todos por allí? Los saluda Sebastián Saldarriaga y bueno, vamos a hacer un en vivo aquí con Fran de Bolsa, mi gran amigo y colega Fran de Bolsa en España, un gran conocedor acerca del tema de Ripple, de XRP y de toda la transición controlada al nuevo sistema financiero. Vamos a esperar a que entre aquí Fran a la sala porque vamos a comenzar con esta llamada. Un momento. Saludos a todos. Mientras que va entrando más gente, por favor, ayúdenme a compartir este live. Compártanlo, denle like para que más y más personas se unan. Un momento, ya va a entrar por acá Fran de Olsa. Denme un segundo, por favor. Vamos para compartir esto un segundo. No me está dejando compartir. Ya. Vamos para compartir esto un segundo. No me está dejando compartir. Ya. De nuevo, denle like, por favor. Ayúdenme a compartir este live con todos sus seguidores o con sus amigos y familiares. Lo que vamos a estar compartiendo aquí va a ser muy importante y creo que les puede dar de mucho valor. A ver, Francis, ¿estás por ahí? Por favor, saluda para darte acceso a la sala. Ahí está. Esto. Un momento. Ya. Ahí estás. Listo. Ya está entrando ahí Fran. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo muy bien por acá. ¿Tú cómo estás por allá? Muy bien, se me oye bien? Se te oye perfecto, sí. Perfecto. ¿Qué Mira, tal? un ¿Cómo estamos? placer. Todo muy Sí, bien. sí, Un placer volver a conectar contigo por acá y pues muchas cosas están sucediendo y para mí siempre es un placer poder escuchar tu opinión y también compartirla acá con todas las personas que nos siguen y que te siguen y pues poder hacerte algunas preguntas que me parecen que pues obviamente hay muchas cosas que están sucediendo y creo que siempre es bueno escuchar tu opinión. Entonces, ¿cómo te parece si comenzamos hablando un poco de lo que acaba de suceder con BlackRock y con Larry Fink, que está diciendo que pues el dólar podría llegar a dejar de ser la moneda patrón global o que corre el riesgo? Para mí me parece que es muy importante que pues todo el mundo esté poniendo atención a esto porque el hecho de que Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es la compañía más grande de administración de activos en el mundo, esté diciendo que el dólar podría llegar a dejar de ser la moneda patrón es algo que pues todos deberíamos estar poniendo atención, ¿no? Y sobre todo que diga que podría llegar a ser una moneda como Bitcoin quien reemplazaría a el dólar. En mi opinión, creo que hay mucho más detrás de eso porque pues Bitcoin no podría llegar a ser eh, quien reemplace la moneda patrón como el dólar por muchas razones. Y con esto me gustaría empezar que tú nos des tu opinión acerca de pues esta gran noticia de ese comentario de Larry Fink. pues nada, lo primero de todo es saludar a todos los que están aquí en el live, ponernos en comentarios de dónde estáis, de qué ciudad o qué país y darle a like y compartirlo.
Y bueno, contestando a tu pregunta, pues yo creo que es una muy buena noticia y yo creo que es lo que llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Cuando alguien como el CEO de BlackRock dice lo que dice, para poner las cosas en contexto, ¿vale? BlackRock tiene activos bajo gestión que son superiores al PIB combinado de Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Con lo cual, no es una empresa, bueno, de hecho es la empresa más grande del mundo en activos bajo gestión. Después creo que en segundo lugar está Vanguard, que también de forma combinada tiene más activos bajo gestión que varios PIBs de varios países del G7. Y luego creo que está State Street Capital, que también es otro gigante, ¿no? Entonces, cuando estas personas dicen algo, yo creo que hay que prestar atención, ¿no? Entonces, el hecho de que diga que por temas de la deuda el dólar pueda dejar de ser una divisa de reserva mundial y que lo podría sustituir un activo digital, creo que es lo que llevamos diciendo tú y yo en nuestros canales muchísimos años, que es el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo cómo poco a poco lo que llevamos diciendo en redes sociales de forma alternativa, ¿no? Que el sector cripto era un sector que estaba visto como algo especulativo, ahora por fin empieza a tomarse, bueno, empieza a tomarse en serio, no, empiezan a explicar realmente. Ya se lo tomaban en serio, solo que de cara al público, los medios de comunicación no lo cubrían de la forma objetiva, ¿no? Empiezan poco a poco a darle la importancia, o empiezan a reconocer poco a poco la importancia que tiene. Entonces la pregunta es, vale, de todos los activos digitales, ¿qué activo podría cumplir las funciones del dólar a nivel internacional? Y él ha insinuado que podría ser Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha generado muchísimo caos, la gente se ha puesto un poco nerviosa y la pregunta es si realmente Bitcoin a nivel tecnológico, yo creo que está bastante claro que a nivel tecnológico no estaría capacitado para ser la divisa de reserva mundial, es muy lento, los bloques tardan muchísimos minutos, a veces incluso horas en cerrarse, con lo cual no es muy escalable. Y luego, también lo que me llama la atención es que Larry Fink es una persona que es abiertamente pro ESG, Environmental Social Governance, con lo cual Bitcoin exactamente no sé cómo encaja en ese sentido en la parte de ser un activo que es sostenible, consume más energía que todo, por ejemplo, un país como Marruecos en un solo año, con lo cual el consumo energético es un apartado importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, tienes activos como por ejemplo XRP que tiene una huella de carbono de cero, con lo cual en ese sentido pues cumple con los estándares, bueno, cumpliría con el criterio ESG. Y entonces esta es un poco, yo creo que esta frase es muy buena, ¿no? Lo que ha explicado Larry Fink, porque refleja lo que ha ocurrido en el sector de activos digitales y lo que sigue ocurriendo a día de hoy, que es que mientras todo el mundo habla de meme coins, que está muy bien, y de Bitcoin, que también está muy bien, en realidad ellos se fijan en otros activos que no tienen nada que ver, ¿no? En activos de utilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el jefe del departamento de activos digitales de todo BlackRock no es un Bitcoin Maxi, es un XRP Maxi, es un ex empleado de Ripple. Se llama Roy Vinchnik, que de hecho ayer subí un vídeo justo hablando de esto, porque es muy curioso. Yo hice un vídeo en mi canal de YouTube hace ya casi 3 años, donde analizaba el currículum, el LinkedIn, que es un perfil público, de Roy Vinchnik. Y en su perfil de LinkedIn estableció, se veía que había trabajado para Ripple. Pues bien, ahora, fruto de quizá este cambio de administración en Estados Unidos, todo el mundo está empezando a ver la importancia de XRP y de Ripple, cómo de bien se han posicionado. Y llama muchísimo la atención porque si os vais al perfil de LinkedIn de Robbie Mitchnick, resulta que ha borrado su conexión con Ripple, ¿no? Con lo cual, no puede ser más bullish. Quieren eliminar todo rastro de BlackRock con Robbie Mitchnick, perdón, de Ripple con Robbie Mitchnick, que incluso hay entrevistas en internet colgadas en las que se ve que va a conferencias sobre blockchain y aparece como empleado de Ripple. Con lo cual, pues, un poco sospechoso, ¿no? Por otro lado, poco antes de que se fuese Robbie Mitchnick a BlackRock como jefe del departamento de toda la parte internacional de activos digitales, Craig Phillips, que también es un ex de BlackRock, es un ex del Tesoro, se fue a trabajar a la junta directiva de Ripple, ¿no? Con lo cual, las conexiones de BlackRock de forma directa y de forma indirecta con Ripple son muy extensas, pero se están esforzando, lo que más llama la atención es que se están esforzando en ocultar todas estas sinergias que ya están creadas desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Con lo cual, en mi idioma, en mi lenguaje, cuando yo escucho a Larry Fink decir que Bitcoin o que algunos activos digitales, bueno, que los activos digitales más bien
están en posición de sustituir al dólar como divisa de reserva mundial. En realidad, en mi idioma, y sabiendo lo que sé, no está hablando de Bitcoin. Ha puesto a Bitcoin como ejemplo, pero se está refiriendo a otros activos. Desde mi punto de vista es XRP. El tiempo veremos por dónde va, ¿no? El próximo 5 de abril, dentro de 4 días, perdón, el gobierno de los Estados Unidos, al parecer, va a hacer público sus holdings actuales, los balances que tienen de activos digitales. Va a ser interesante ver cómo evoluciona eso, si afecta solamente a Bitcoin o si van a hacer, es decir, si van a desclasificar cuántos activos tienen en relación a Bitcoin o si incluye a Bitcoin y otros activos digitales. Yo creo que van a empezar primero por Bitcoin y luego otros activos digitales porque quizás se genere demasiado revuelo, ¿no? A mí me llama mucho la atención el rechazo que ha habido en la comunidad de activos digitales en general cuando se han dado cuenta de que Bitcoin no iba a ser el único activo digital incluido en la reserva estratégica, ¿no? Sí. El backlash que ha habido por parte de los creadores de contenido ha sido increíble, muchísimo. Bueno, tú lo habrás visto también. Ha habido muchísimo hate y es porque no se esperaban lo que desde nuestro punto de vista era evidente, ¿no? Que Trump dice que es anti-CBDC, pero se rodea de personas que son pro-Ripple. Dice que es... o sea, al final lo importante ¿cuál es, no? La idea de fondo ¿cuál es? La idea es que no te fijes en lo que dicen, en este caso que ha dicho Larry Fink, sino en lo que hacen. Porque habitualmente lo que dicen y lo que hacen no tienen nada que ver, ¿no? Te dicen una cosa, te distraen por un lado y por el otro en realidad ellos están construyendo algo que no tiene nada que ver. Te hablan de Bitcoin, te hablan de meme coins, te hablan de especulación y en realidad se rodean de gente que son pro Ripple, pro CBDCs, pro XRP. Y cuando digo XRP no hablo solamente de XRP, me refiero al concepto de activos de utilidad, ¿no? XRP, XLM, HBAR, bueno, en fin, todos los que cumplen con el estándar ISO 20022 y muchísimos otros proyectos que están pasando por debajo de nuestro radar que probablemente no hemos detectado. No pretendo decir que tampoco tengo todo el portfolio perfecto, ¿no? De todo el conocimiento, todos los activos que van a ser utilizados en el sistema financiero. Poco a poco vamos a ir descubriendo algunos nuevos. Ondo, por ejemplo, ahora está siendo más popular por todo lo que está saliendo a la luz, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo otros activos aparte de XRP que se va a ver que tienen utilidad real para el sistema financiero. Y para mí eso es lo importante. Me parece una muy buena noticia que de repente diga que un activo digital va a sustituir al dólar si no tienen como divisa de reserva, si no tienen la deuda bajo control. Y la pregunta, por lo tanto, es ¿qué activo, no? ¿Qué activo está en posición de cumplir con estándares internacionales? ¿Qué activo está en posición de cumplir con en general, las dinámicas de KYC, AML, de ser aceptado por las naciones? ¿Se opondría China a que XRP fuese la divisa de reserva mundial, cuando en realidad China es accionista también de Ripple a través de IDG Capital, ¿no? Entonces, para mí es bastante show todo lo que estamos viendo. Para mí todo esto ya ha sido decidido. Y la pregunta es cómo justificas la transición de cara al público. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo poco a poco las dinámicas empiezan a cambiar, pero en realidad esto, para mí, desde mi punto de vista, ya está establecido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que se decidió hace ya varias décadas atrás. Porque cuando estamos hablando de una decisión tan importante como el nuevo sistema financiero, como qué es lo que va a ser, cuáles van a ser los activos más importantes a ese cambio del fin del efectivo, o sea, porque es lo que estamos viendo que el efectivo tarde o temprano va a desaparecer. O sea, si la gente todavía cree que el efectivo va a existir de aquí al 2030, la gente todavía está demasiado dormida. Entonces esto es algo que ha sido decidido desde hace mucho tiempo para atrás, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, del nuevo sistema financiero, porque las élites del mundo manejan a la humanidad a través del dinero. Así es como nos manejan, nos esclavizan, nos han venido manejando a través del poder que tiene el dinero, porque pues obviamente se necesita dinero para poder vivir, y entre más dinero pues tengas, más problemas puedes solucionar. Y el hecho de que la gente crea que va a ser, que se le va a entregar a un supuesto activo como Bitcoin, quien supuestamente no se sabe quiénes son los que lo crearon o el que lo creó. Es muy difícil para mí, por lo menos, creer que el gobierno o los gobiernos o la élite van a elegir un activo como Bitcoin. Y sobre todo, no solo por lo que tú decías de que es un activo lento, costoso, no va
con todas la narrativa verde, la narrativa de ahorrar energía. No sabemos quiénes están detrás en realidad de ese activo. Inclusive ya en la Unión Europea ya han dicho que Bitcoin no va a ser parte de las reservas y no lo van a utilizar porque no cumple con las características necesarias. Y por otro lado, otra cosa que me gustaría hablar contigo es acerca de pues todo lo que está sucediendo con el mercado de la utilidad. Yo quisiera saber qué opinas tú de cuándo vamos a entrar en ese mercado de utilidad, porque pues obviamente estamos viviendo un mercado de mucha especulación, sobre todo el último año ha sido un mercado de pura especulación, donde estábamos hablando de que las memes estaban en auge. Inclusive aquí en Estados Unidos la FDIC salió, bueno, una de estas, no fue la SEC, sino otra que creo que fue la FDIC, Oh, sí. y dijeron que las memes son como unos tipos de, no son seguridades, no son valores, no son securities, sino que son como, digamos, como activos que uno puede acumular, como colectibles, como collectibles, como baseball cards, como ese tipo de cosas que la gente puede coleccionar, pero no necesariamente son una seguridad, ¿no? Entonces, eso pues es positivo, pero también es un mercado de especulación, es un casino. Entonces, yo sé que nosotros estamos por entrar en ese mercado de utilidad precisamente porque la demanda de la SEC finalmente fue solucionada contra Ripple, lo cual es muy positivo para todas las criptodivisas, porque aunque todos los Bitcoin Maxis van en contra de las personas que pensamos en que existen otras criptodivisas que van a ser más importantes que Bitcoin en un futuro, como tú y como yo y como muchos de esos creadores de contenido que decimos que va a llegar un momento en el que el mercado de utilidad va a llegar y otras criptodivisas que realmente cumplen con una función dentro de este nuevo sistema van a inclusive a superar a Bitcoin. Eso es mi opinión. Yo creo que va a llegar un momento dado en que tecnologías como la que tiene XRP y con todas las utilidades que está desarrollando Ripple, con todo su software y con todas las más de 1.700 NDAs o de contratos de confidencialidad se empiecen a salir a la luz, vamos a ver este tipo de mercado de utilidad. Entonces aquí me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de ese mercado de utilidad? ¿Cuándo crees que vamos a entrar en ese mercado de utilidad? ¿Cuándo las reglas del juego, las regulaciones van a entrar a jugar su papel que necesita este espacio y vamos a ver ese mercado de utilidad finalmente explotar? Pues mira, justo hoy yo me hago la misma pregunta que tú. Yo creo que todos los que hemos invertido en XRP nos hacemos la misma pregunta y es cuándo entra el mercado de utilidad, ¿no? A ver, a mí no me gusta dar predicciones ni de precio, o intento no darlas, ni de precio ni de cuándo va a ocurrir, pero sí que es verdad que hoy justo he visto una entrevista del CEO de Archax y es una entrevista de 30 minutos donde explica, y con esta parte estoy de acuerdo, ¿no? Que cuando se empiecen a mover los grandes players se van a mover muy rápido y se van a mover todos de golpe. Es decir, la diferencia entre esta tecnología y otras es que cuando de repente una institución como la DTCC, que es la institución que más dinero mueve del mundo, 600 trillions en inglés de dólares, bueno, depende de la cantidad que utilices, pero ellos en su página web tienen registrado 2.4 quadrillion, es decir, 15 ceros. Wow. El market cap del sector de activos digitales a día de hoy es de 3 trillones. Estamos hablando de que tienes que añadirle 4 ceros más, 4 cifras, 4 dígitos más, ¿no? Y eso va a impactar al sector de activos digitales. Y puede que un día nos levantemos, esto es en palabras del propio CEO de Archax, que no es cualquier persona, y puede que nos levantemos un lunes por la mañana y de repente la DTCC diga que ha cambiado todo su mecanismo de liquidación, su back-end, a tecnologías de contabilidad distribuida. La DTCC ha pasado de T+3, settlement en 3 días o más, a T+2, a T+1, está en proceso de pasarlo a T+0, y el proyecto ION establece que tienen la capacidad de, cuando ellos lo consideren, implementar activos digitales como back-end
para liquidar las transacciones. La pregunta es, ¿qué activos digitales van a liquidar las transacciones de la DTCC, Clearstream, bueno, en fin, todas las casas de compensación que mueven trillones de dólares, o en algunos casos cuatrillones de dólares, como es el caso de la DTCC, de forma anual, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con el mercado de utilidad? De hecho, esto lo hablamos también hace poco. Me refiero a que cuando veamos un caso de uso, el mercado de utilidad no se va a regir por las métricas del mercado de especulación. Se va a regir por no se rige por la liquidez M2 o por el halving de Bitcoin, que cuando Bitcoin sube la dominancia aumenta y en cuanto baja la dominancia toda esa liquidez se va a Ethereum y después de Ethereum pasa a las altcoins. No. Cuando nosotros hablamos de mercado de utilidad es porque de repente una institución como Banco de América, la DTCC, casas de compensación internacionales del mercado de los derivados, de repente adoptan tecnologías de contabilidad distribuida. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de que van a hacer que las capitalizaciones de mercado de Amazon o de Google parezcan pequeñas al lado de estos monstruos de las liquidaciones del mercado de los derivados, ¿no? Con lo cual, para mí, esa es la gran oportunidad. Y contestando la pregunta, es decir, por un lado, te contesto la pregunta diciéndote que cuando ocurra, va a ocurrir rápido. Yo creo que nos podemos despertar un día en un formato flip the switch, que de repente, a partir de las 12 de la noche, se hace una actualización del sistema, cierran el sistema durante un fin de semana y cuando abren otra vez el lunes, te encuentras con un escenario completamente diferente donde de repente una serie de activos digitales, porque XRP no sería el único, están complementándose entre sí para dar cabida a la liquidación de, por ejemplo, la DTCC, ¿no? Y ya yendo de forma más concreta, yo comencé este año 2025 pensando que, o estando bastante convencido de que el año 2025 no veríamos el desbloqueo del mercado de utilidad. Yo empecé pensando, bueno, esto va a ser como el año 2024, donde sí, vamos a ver partes importantes de ISO 20022, igual que 2023, pero no creo que veamos parte del desbloqueo del mercado de utilidad. Por cierto, el mercado de utilidad va a ir por fases, es decir, cuando yo digo que la DTCC de una noche, de un día para otro, puede adoptar tecnologías de contabilidad distribuida, eso no es todo el mercado, es decir, hay más bloques, ¿no? Y cuando lo haga la DTCC, pues igual lo hace The Clearing House, no me sale ahora el nombre, pero bueno, estas casas de compensación, puede que lo hagan quizá 4 meses más tarde, o 2 semanas más tarde, o en un periodo relativamente corto de tiempo en comparación con otras casas de compensación, ¿no? En comparación con otras tecnologías disruptivas. Con lo cual, el periodo de adopción puede ser muy rápido en ciertos segmentos, pero luego habrá otros segmentos. No todo se va a tokenizar de forma simultánea, ¿no? No va a haber un mercado de utilidad de golpe y de repente ya está todo hecho y no hay nada más que construir, ¿no? Sino que va a haber un caso de uso de TCC, otro caso de uso tal, ¿no? Y poco a poco se irán desbloqueando. Entonces, volviendo otra vez a contestar a la pregunta, para contextualizar un poco cómo puede ser el proceso, yo empecé 2025 pensando que, o descartando por completo que no veríamos el mercado de utilidad, pero lo que ha ocurrido en esas últimas 2 semanas, que es the FDIC diciendo que no existe requisito aprobación previa para trabajar con los bancos, para trabajar con el sector de activos digitales. The OCC, the Office of Currency Control, diciendo exactamente lo mismo para 3 áreas, monedas estables, custodia y no me acuerdo el tercero. Y luego la orden ejecutiva de Trump diciendo que quieren modernizar el sistema de pagos de Estados Unidos. Creo que, y más la legislación de monedas estables que va a ser aprobada este año, creo que podríamos ver el desbloqueo de partes del mercado de utilidad. Y lo que estoy diciendo hay que cogerlo con pinzas, porque yo tampoco lo sé, no tenemos una bola de cristal, pero creo que tendría sentido, con todo lo que está ocurriendo, que quizá Q3, Q4 o a principios de 2026, sin que esto sea, porque repito, no me gusta decir cuándo va a entrar el mercado de utilidad, podríamos o tendría sentido que viésemos partes del mercado de utilidad empezando a desbloquearse a lo largo de 2025, finales de 2025, mediados de 2026, no lo sé, en algún momento podemos ver de forma orgánica, sin ningún tipo de crisis, es decir, simplemente por mera adopción, cómo se implementa parte del mercado de utilidad y la pregunta es cómo se refleja eso en el precio, ¿no? Realmente no lo sé, no tengo una bola de cristal porque este mercado es tan volátil y yo creo que estamos todos hemos tenido tanta paciencia que no nos cuesta esperar
un par de años más, ¿no? Es decir, no viene, a mí no me llevaría una excepción si el año 2025 no ocurre absolutamente nada. Es verdad que estamos contentos porque el precio ha subido bastante desde noviembre, pero sigue siendo una subida especulativa. Y yo, sinceramente, si no estamos en un mercado de utilidad, prefiero que el precio esté en un mercado de especulación a 0,50 porque puede seguir acumulando a que esté a 2 y pico, ¿no? Que sigue siendo un mercado de especulación, no se está utilizando estos activos de forma constante, diaria, en el sistema financiero y menos en instituciones como la de TCC, con lo cual preferiría que estuviese a un precio más barato para seguir acumulando, ¿no? Obviamente todos están contentos porque nos han estado siguiendo desde hace muchísimo tiempo y han visto cómo has hecho un por 5, un por 6 con mucha facilidad, ¿no? Pero bueno, simplemente yo diría que hay que mantener una mente abierta frente a lo que pueda ocurrir. Yo sigo pensando que puede que veamos una crisis, puede que, no lo sé, simplemente tengo una mente abierta frente a lo que pueda ocurrir, no tengo expectativas. Creo que las noticias son muy positivas, son más positivas de lo que me pensaba. Yo creo que nadie se esperaba hace 6 meses quiero decir, que en noviembre, antes de que Trump ganase las elecciones, nadie estaría pensando que tendríamos un criptozar, que tendríamos una reserva estratégica de Bitcoin, un stockpile de XRP y otros activos digitales, que habrían implementado una orden ejecutiva para, a través de técnicas budget neutral, es decir, de presupuesto neutral, poder vender activos de Estados Unidos para comprar Bitcoin y otros activos digitales. O sea, está todo a favor para que este sector le den el pistoletazo de salida de forma oficial. Nosotros ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Lo que no me esperaba yo quizá, y creo que no sé qué opinas tú, me gustaría saber tu opinión, es que fuese tan rápido, ¿no? Que fuese, de repente, en cuestión de meses, ha cambiado toda la dinámica y ahora todo el mundo está hablando de activos digitales y hay un FOMO, pero no a nivel retail, a nivel nacional. Es decir, que Trump monte una reserva estratégica va a forzar al resto de países a empezar a montar reservas estratégicas o stockpiles de activos digitales, ¿no? Igual que lo harías con el petróleo, igual que lo harías con el oro. Con lo cual, bueno, he tocado muchos temas, pero me gustaría saber qué opinas tú. Sí, yo creo que estás correcto en eso de que, pues obviamente esto va a ser eh, algo que tenemos que esperar a un mercado de utilidad, primero que todo. Eh, y creo que eso es un juego a largo plazo. ¿Sí? La gente que entra aquí a cripto, no importa si eres del lado de solamente comprar Bitcoin o si eres del otro lado, que yo estoy muy en la mitad, yo no quiero ni que me vean como completamente XRP Maxi ni tampoco como un Bitcoin Maxi. Yo creo que yo estoy aquí es para aprovechar la más grande transferencia de riqueza en la historia de la humanidad y esa transferencia va a estar en el mercado de utilidad que tú muy bien mencionas aquí con nosotros. Entonces yo estoy aquí a largo plazo, esto es un juego a largo plazo, esto es un juego de acumular poco a poco, de aprovechar que en este momento, por ejemplo, en mi opinión, pues yo vengo diciendo que la gente compre desde que XRP estaba en 25 centavos, inclusive yo compré, mi primera compra de XRP fue en 14 centavos. Entonces, pero también he venido comprando, no importa si estaba en $1, en $2, yo sigo comprando automáticamente todas las semanas, no me importa el precio, porque yo creo que para el 2030 vamos a estar vamos a estar mirando ahora el 2025 a un XRP a $2 con 20 centavos por ahí que está en este momento como una gran oportunidad que la mayoría no tomó, ¿sí? O sea, vamos a ver como mucha gente diciendo, wow, ¿cómo no compré yo XRP cuando estaba en $2? Imagínate, porque en un futuro puede que esté mucho más. Tampoco a mí me gusta decir precios, pero yo sí estoy de los que piensa que, igual como tú estabas diciendo, en este momento estamos en 2.7 por ahí trillones en el market cap o en la capitalización de mercado de todas las criptodivisas. Y este es un mercado que muy seguramente va a llegar a los 60, a los 100 trillones de dólares para el 2030. Entonces, si XRP sigue siendo la número 1 o la número 2, pero en mi opinión va a llegar a la número 1 en algún momento dado, obviamente que una gran parte de esa capitalización de mercado, la dominancia de XRP va a ser más grande que en este momento de lo que está en este momento, o sea que XRP su precio va a subir de por sí, porque la capitalización de todo el mercado, eso simplemente pensando en que van a entrar trillones y trillones de dólares a este mercado, a este espacio de las criptodivisas, porque hasta ahora está en su infancia, hasta ahora está comenzando. Entonces, se vienen
muchísimo dinero, muchísimos capitales, con todo lo que estamos viendo, con todos los ETFs, con toda la adopción de los bancos. Ahora ya los bancos en los Estados Unidos pueden pueden ofrecer criptodivisas, pueden custodiar criptodivisas y hasta ahora acaban de aprobar eso en los Estados Unidos. Imagínate cuando esto, como tú muy bien dices, también dices que si aquí se están abriendo reservas de capitales en criptodivisas, reservas nacionales de este tipo de activos, igualmente van a comenzar ya en China. También China está tratando de comenzar con su propia reserva en criptodivisas. Igualmente todos los países van a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, hasta ahora está comenzando esto, estamos en inicios de este mercado, 3 trillones no es nada, porque en mi opinión vamos a ver en los próximos 2 a 3 años 10 trillones o 12 trillones en toda la capitalización de mercado de cripto, y de aquí al 2030 vamos a ver entre 50 o 100 trillones de dólares cuando empiece toda la tokenización de todos los activos del mundo. Entonces, en mi opinión, comprar y acumular estos activos digitales que van a ser los más importantes dentro del nuevo sistema financiero a estos precios es una ganga, ¿sí? Obviamente yo vengo diciendo que comprar XRP debajo de $1 es un regalo, lo vengo diciendo en todos mis videos desde hace muchos años, pero obviamente en este momento también lo sigo viendo como que acumular sin importar el precio. Es que es lo que yo le digo siempre a todos mis alumnos, a todos mis seguidores, el precio no importa en este momento. El hecho de que tú estés acumulando sin importar el precio es el cambio de la mentalidad que la mayoría debe tener, porque no debes compararlo con dólares, no se debe comparar con una moneda fiat. Tú debes es compararlo con la cantidad de XRP o de XLM o de HBARs o de XDC o cualquiera de estas monedas importantes que van a ser muy importantes en el futuro. Debes comparar el precio, la cantidad que tú tienes, no con cuánto dinero en dólares te tienes en este momento, o si tu balance en dólares está subiendo o bajando. Más bien preocúpate de cuántos XRP tienes, cuántos XLM, cuántos XDC, XDC, estas que están trabajando con todos los gobiernos, que están trabajando con todos los bancos, ¿sí? Y eso es lo que tú debes enfocar. Esa es mi opinión. Creo que esa es como una forma de verlo, no verlo tanto como que uno se va a hacer millonario de la noche a la mañana, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, no, sino que tú estás acumulando para aprovechar ese nuevo sistema, para aprovechar la transición al nuevo sistema financiero que va a traer mucha riqueza a las personas que estén realmente bien posicionadas, ¿no? Esa es más o menos mi opinión y te quería ahora preguntar acerca de ciertas cosas que han salido últimamente en el mercado. Perdón, yo añadiría un segundito una cosa a lo que has dicho, Sí, también para que la gente reflexione, ¿no? Que no es lo mismo el mercado de utilidad, por ejemplo, del mercado de los derivados, que yo creo que está más cerca del año 2030 que otra cosa, que por ejemplo el mercado de las CBDCs, ¿vale? Hay dos mercados, hay tres mercados, por así decirlo, mercado de derivados, mercado de CBDCs retail y CBDCs mayoristas, ¿no? Claro, a medida que se vayan desbloqueando esas partes del sistema financiero que van adoptando, eso se verá reflejado en los activos digitales. Yo creo que para 2030, sobre esas fechas, 2030, 2030 y pico, 32, no lo sé realmente, ¿no? Ahí estaríamos hablando más bien de CBDCs retail, es decir, que nosotros, los usuarios normales, los ciudadanos normales, los consumidores, estaríamos ya transicionando hacia CBDCs retail. Y yo aquí haría hincapié en que el Banco Internacional de Pagos explica que primero vamos a ver una implementación de CBDCs mayoristas y más tarde una implementación de CBDCs minoristas, es decir, CBDCs retail, euro digital, dólar digital. Cada una de estas oleadas va a generar, en mi opinión, una oleada de riqueza. Y por eso mi tesis de inversión es esperar hasta que estén implementadas las CBDCs retail, porque si tú conviertes la riqueza generada, por ejemplo, con la implementación de las CBDCs mayoristas y lo conviertes en fiat, aún falta la segunda parte de la transición, que es que falta implementar las CBDCs, ¿no? Las CBDCs retail, las minoristas. Con lo cual, toda esa riqueza que has generado, si no lo conviertes en otros activos, si lo ves tal y como está y no vendes, perfecto.
pero si lo que haces es convertirlo a dinero fiat, que no es algo que recomiende por muchos motivos. Otra cosa es que lo conviertas a otros activos, ¿no? Compres bienes inmuebles o bienes o activos que te generen un flujo de caja, eso es otro tema, ¿no? Pero en general, por desgracia, la mentalidad más extendida es convertir activos digitales a dinero fiat para simplemente ir tirando, ¿no? Yo recordaría a la gente que simplemente la transición del sistema financiero va a ocurrir en 2 fases. No lo sabemos, pero puede ocurrir de forma simultánea o de forma separada. Es decir, primero CBDCs mayoristas, eso genera primero unas sinergias y una oleada de riqueza, y luego las CBDCs retail. Yo creo que es importante tener en cuenta que el objetivo final es aguantar hasta las CBDCs retail y entre medias, en el proceso, pues ver un poco cómo hay que navegar. Bueno, quería decir eso simplemente como para contextualizar un poco cuál es mi frame mental de cómo navegar los próximos años, que creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Que podemos ver una subida de precio de XRP o de otros activos y aún faltaría la parte de las CBDCs retail. Perdona, ya me callo. Estabas a punto de hacer una pregunta. No, tienes razón y me parece muy buena tu adición a lo que venimos hablando, porque sí, es importante que la gente pues tenga claro cuáles son los pasos a seguir y sobre todo nuestras dos opiniones. A mí me parece que, como tú dices, obviamente, si vas a sacar ganancias y lo vas a convertir en fiat, que no te gastes ese dinero, como dice muy bien Fran. Yo estoy también completamente de acuerdo que lo inviertas en algo que te va a producir. Yo soy más de los que piensa, o sea, mi opinión, como decía hace un rato, yo no voy a vender para nada. Yo creo que, en mi opinión, en el futuro, cuando lleguemos al 2030, bueno, no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero cuando ya pasemos a esa transición al nuevo sistema, nosotros vamos a poder utilizar ese XRP para sacar préstamos, para prestárselo a los bancos para que nos den un ingreso pasivo constantemente y que nos paguen una vida muy bien, simplemente por prestarlo, ¿no? Ya se puede. Ya se puede, y brindar esa liquidez para que nos dé un ingreso pasivo a nosotros. Entonces, eso es como más o menos lo que estaba pensando. Entonces, lo que te quería preguntar ahora es, el otro día salió una entrevista a una de las empleadas de Ripple y que trabaja con Ripple X, uno de los departamentos de Ripple, hablando de que existen dos versiones del XRP Ledger, ¿no? Que existe una que es la versión privada, que es la que se utiliza con bancos y con instituciones, y también la versión pública, que es la que vemos nosotros para retail. Mi opinión aquí era que, pues, yo creo que en algún momento se van a juntar las dos, pero quisiera saber cuál es tu opinión acerca de de que si existe otro precio de XRP en un ledger público y otro en un ledger privado. Pues me he visto la entrevista, ha generado mucho caos entre los inversores y mucho pánico. Sí. Han diciendo, ¿cómo puede ser esto, no, que haya dos ledgers diferentes? Y voy a utilizar una analogía para que la gente entienda qué ha estado construyendo Ripple todos estos años, ¿vale? Y voy a utilizar una analogía que todo el mundo va a entender, que es www y el arroba, o más bien debería decir https y el arroba, ¿no? ¿Por qué pongo esta analogía? Porque vamos a mirar el sector de activos digitales, o más bien vamos a mirar Internet como si fuésemos un banco, ¿vale? El banco, imagínate Banco Santander o Banco de América. Banco Santander y Banco de América tienen cada uno una intranet propia, ¿vale? Si, por ejemplo, el director de marketing se quiere comunicar de forma privada porque están hablando de algo personal con el director de otro departamento o con otros empleados, necesitan una intranet que controle el Banco Santander o el Banco de América, al cual no tiene acceso el resto del mundo, ¿no? Una intranet privada donde controlan los flujos de información, porque hay información confidencial de clientes, porque hay datos sensibles, ¿no? Se entiende que los bancos quieren tener el control de ciertas redes privadas para que eso pues no se filtre. Pero ¿qué pasa? Es que si el Banco de América, por ejemplo, se quiere comunicar con Banco Santander, necesita no una intranet, sino necesita un internet público, ¿vale? Y ahí utiliza el internet público, que es el arroba, para enviar un email y enviar un email a otro jefe o a otro empleado de Banco Santander
y se comunican a través de una red que utilizan todos de forma coordinada, todos están de acuerdo en utilizar el arroba, porque así pues si duplicidades de correos, etcétera, ¿no? Pues bien, el ecosistema, hemos entrado tan pronto en este ecosistema que Ripple ha tenido que desarrollar Interledger Protocol, que equivale en la versión de Internet a HTTPS. Interledger Protocol es la base, es una de las bases que permite la interoperabilidad y equivaldría, en las propias palabras de Ripple, a el HTTPS de Internet, donde están construidas el 20% de la economía mundial está construida encima de ese código, ¿no? HTTPS, www, etcétera. ¿Y qué ha hecho Ripple? Ripple, aparte de construir el HTTPS, lo que ha hecho ha sido trabajar también con los bancos para hacer copias exactas, en algunos casos permisionadas, un poco al customizado a lo que quisiese el banco en ese caso concreto, copias exactas del ledger de XRP para que puedan tener control sobre los flujos internos de valor dentro del propio banco, ¿no? Y eso, lejos de ser una mala noticia, es una muy buena noticia porque significa que en algún momento ese banco, se sabe que, por ejemplo, el Banco de América tiene 83 patentes relacionadas con XRP, en algún momento querrán transmitir ese valor a otras entidades. Igual que utilizan el arroba para transmitir información a otras entidades, van a utilizar un arroba para, en vez de enviar información, enviar valor. Ese arroba es el ledger público de XRP. Por eso no hemos visto todavía el mercado de utilidad, porque si de repente una institución como Banco de América empieza a utilizarlo, que yo creo que no puede hacerlo solo, tendrían que hacerlo de forma coordinada todos los bancos en Estados Unidos o de una forma casi simultánea, se vería impactado en el precio. Entonces ahí es cuando entra la teoría, por ejemplo, de los glitches, que ocurre con los glitches en ciertos exchanges que de repente sube de precio, si eso tiene que ver con tests que están haciendo entre los bancos para ver cómo reacciona la plataforma. Y yo creo que es una muy buena noticia. A mí eso es algo que, de hecho, ya se sabía, solo que ahora es más público, ¿no? La gente que está desarrollando estos sidechains lo ha contado públicamente desde hace muchos años. Y las CBDCs están construidas en sidechains del ledger principal, ¿no? Tienen el control sobre esa información y luego cuando ese valor tenga que ser transmitido, por ejemplo, de un banco central a otro, utilizan el ledger público. Con lo cual, para mí, es una muy buena noticia. Es una confirmación más de que si están haciendo copias de XRPL para sus intranets, en algún momento van a necesitar utilizar un internet público, es decir, una blockchain pública, para poder comunicarse con otros bancos y que pues la información sea pública. Sí. Esa es mi interpretación. ¿Qué interpretación le das tú? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Inclusive el CTO de Ripple, ¿cómo es que se llama? ¿Me recuerda su nombre? El CTO, David Schwartz. David Schwartz. Él él ya ha salido públicamente en varias ocasiones en lives y en spaces en X hablando acerca de que pues XRP ha venido teniendo básicamente esos dos layers, pero que básicamente eso es parte de lo que ellos vienen programando para poder escalar, como tú dices, para que exista una parte que es privada para los bancos, para las CBDCs, para ese tipo de información que no puede ser pública, y la otra parte que es pues ya la parte que es pública, que es la que donde nosotros podemos comprar XRP, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo contigo y entiendo que muchas personas se preocuparon por eso, pero como tú dices, es una buena noticia para el mercado y para nosotros que entendemos bastante del tema y de lo que está sucediendo con Ripple. Entonces, bueno, otra pregunta que quiero para ti, que tenía para ti aquí anotada es, además de XRP, además de XLM y de XDC, sé que tú mencionas bastante esas tres, he escuchado últimamente por ahí, además de Ondo, también Ondo está entrando bastante en las conversaciones. Quisiera saber un poco acerca de tu opinión acerca de Stronghold, SHX, que es otra que se está mencionando bastante. Me gustaría saber tú qué opinas de esta y si puede ser otra que pueda llegar a ser muy importante dentro del nuevo sistema financiero. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. SHX es una de las... en Estados Unidos están focalizados en ACH y van a servir
bueno, la CEO de Stronghold salió en una entrevista con una camiseta de Stellar y con una camiseta, con una sudadera de XRP, ¿no? Es una forma de no romper los NDAs que firman, Sí, pero decir de una forma pública quiénes son sus partners. Están muy involucrados con el estándar ISO 20022, han adquirido hace poco una empresa relacionada con el estándar ISO 20022 y van a ser una especie de conexión entre finanzas tradicionales y DeFi, ¿no? Para mí va a ser uno de los players, uno de los grandes ganadores escondidos. Yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas con tapados en el ecosistema de utilidad. Players y además es lógico, porque el retail está focalizado en lo que utiliza el retail, pero la banca no hace anuncios de lo que están construyendo, ¿no? Eso está todo bajo NDAs, no es conocido lo que construyen, eh, hay muchísimo en juego, con lo cual se andan con mucho cuidado para que la información no se filtre, pero obviamente SHX de hecho es uno que conocí en el año 2021 y no me acordaba ni siquiera que tenía. Y sigo acumulando, igual que tú has dicho también con XRP, sigo acumulando todos los activos independientemente del precio, porque a largo plazo va a ser irrelevante. sí. Y creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas. XRP, XLM, XC, HBAR, SHX. Nos vamos a encontrar también, estoy empezando también a focalizarme un poco en Velo, en otros activos menos conocidos. Aqua Network, que es de la red de Stellar. Una serie de activos más secundarios, pero todo lo que lleve cualquier viso de ISO 20022 o cualquier mínima etiqueta de ISO 2022 lo compro automáticamente simplemente porque hay muy pocos conocidos, muy pocas compañías conocidas que cumplan con ese estándar. De hecho, Six Group es la empresa que gestiona la infraestructura de la bolsa de Suiza y la bolsa española. Y han sacado un paper hace poco donde solamente nombran 6 activos digitales que cumplen con el estándar ISO 2022. XRP, XLM, XDC, HBAR, Quant, bueno, una más, ¿no? Y por lo tanto, no hay demasiados activos que conozcamos de forma pública que cumplan. Con lo cual, cualquier cosa que tenga un mínimo sello de cumplir con la regulación, cumplir un propósito en el sistema financiero. Últimamente yo también estoy haciendo mucho hincapié en redes sociales con SHX. Cualquiera que cumpla con un viso mínimo, que intuyas que hay algo más grande detrás, que lo puedas probar, lógicamente, es una buena, sin que sea recomendación de inversión, lógicamente, todo lo que estamos diciendo aquí es nuestra opinión simplemente. Creo que es una buena tesis de inversión, una buena oportunidad de compra, sobre todo porque el mercado de utilidad no ha entrado todavía. Y creo que va a haber varios SHX. No sé cuáles son. Creo que el más evidente, lógicamente, es XRP por la junta directiva, que parece más bien una compañía privada, parece más bien una agencia del gobierno de los Estados Unidos más que una compañía privada. Pero hay muchos Ripple, hay muchos XLM, hay muchos SHX que están bajo NDAs de por medio, no pueden explicar lo que están construyendo y cuando lo tengan construido, gran parte de la oportunidad habrá desaparecido, ¿no? Pero sí, aparte de los 3 que digo siempre, que XRP, XLM, XC, SHX, HBAR, IOTA, Algorand. En general, y esto tampoco se puede coger con un criterio muy, muy exacto, pero si lleva una X delante es por un código, también un estándar internacional que se llama 4217, si no me equivoco, que es lo que hace refleja que es un país neutro. Que tenga la X delante tampoco es garantía de nada, porque cualquiera puede crear una meme coin que tenga una X delante, ¿vale? Pero si tiene una X delante hay un motivo, que es que tiene un propósito de ser una divisa que no es de ningún país, ¿vale? Para poner las cosas un poco en contexto. Entonces, bueno, ahí implica seguir estudiando, seguir investigando y seguir intentando pues desatascar o levantar lo que está un poco más escondido, que es la información que no es pública sobre esos proyectos que acabas de nombrar. SHX, HBAR, bueno, los de siempre. Excelente. Sí, muy bien. Y yo creo que, como tú muy bien dices, esta parte de los NDAs o de los contratos de no divulgación o contratos pues no se puedan decir, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Siempre se me pasa el nombre en español. Confidencialidad. De confidencialidad.
Imagínate la cantidad de contratos de confidencialidad que existen con todas estas compañías, especialmente, obviamente que estamos hablando de XRP, pero con XDC, con XLM, con HBAR. Imagínate todos esos contratos donde no se puede hablar nada, donde ellos, como tú dices, no pueden salir a hablar cuando les están haciendo entrevistas por los medios sociales o en cualquiera de estas conferencias que hay en el mundo donde hacen interviews o entrevistas a los CEOs de esas compañías, donde ellos precisamente no pueden dar respuestas, pero nos dan como esas ligeras índices o esos ligeros detalles que están como detrás del telón, detrás de bambalinas, entre líneas que uno tiene que leer, porque obviamente nosotros, tú y yo y muchos de nuestros colegas que estamos como muy metidos en investigar detrás del telón, en ver qué es lo que en realidad está sucediendo, y por eso es que nosotros venimos invirtiendo en ciertos activos digitales que no van mucho pues con la narrativa comercial o la narrativa que está allá afuera, que es la mayoría de las narrativas. Es como lo que nos ha hecho a nosotros darnos cuenta de que esto es un juego de no literalmente seguir como los ciclos de mercado, sobre todo cuando estamos hablando del mercado de utilidad y el mercado que va más como con esto que está pasando detrás del telón, que es lo que está sucediendo detrás de esos NDAs, detrás de estos contratos de confidencialidad, porque ahí tú no tienes que, ahí tienes que más bien es tú guiarte por estas índices o estas como detalles que hay detrás del telón que te ayudan a ti a decir, ok, yo voy a jugármela como si estuviéramos en 1994, 1995, cuáles son esas compañías que están creando el Internet, ¿no? Que cuando salió el Web 1.0 y estaba naciendo Microsoft, y estaba naciendo Google, y estaban naciendo Amazon, y tú veías que ellas estaban, de pronto, por ejemplo, con el ejemplo de que Amazon fue demandada por la SEC precisamente, por alguna razón, ¿no? Para dilatar el crecimiento de la compañía, porque era un crecimiento imposible de parar prácticamente, pero si tú tenías esa visión a largo plazo y si tú veías lo que estaba sucediendo como detrás del telón, hubieras podido acumular Amazon, acumular Microsoft, acumular todas estas compañías que crearon el Web 1.0. Es más o menos lo que estamos viviendo en este momento, prácticamente. Porque imagínate qué es lo que está pasando detrás de todos estos NDAs. Tan solo Ripple tiene más de 1,700 NDAs. Eso es un número exorbitante de NDAs con bancos centrales, entidades financieras en todo el mundo, de los cuales estos CEOs no pueden salir a hablar de lo que está sucediendo detrás del telón. Entonces, en mi opinión, estamos ahí, estamos en esa misma oportunidad, pero obviamente la mayoría no lo va a ver. La mayoría de personas lo va a dudar porque están más pensando como en ese mercado de especulación, están pensando más en me voy a hacer rico de la noche a la mañana con cripto, como muchas personas logran hacerse ricos con cripto, pero que están literalmente en el casino, están jugándosela al rojo o al negro en la ruleta, y obviamente muchas veces le van a pegar, pero también muchas veces van a perder, porque pues esto es lo que cuando tú estás en cripto estás en esas, ¿no? Igualmente nosotros que tenemos también ese portafolio de utilidad que es a largo plazo, que estamos jugándonos a esos NDA que están detrás del telón, esos contratos confidenciales, de lo que nosotros vemos entre bambalinas, nos estamos jugándola, y muchas veces también de pronto no le vamos a pegar, algunas de esas, pero sí le vamos a pegar a algunas, y si le pegamos a algunas de esas, le vamos a pegar a lo grande, es como yo digo, no le vamos a pegar realmente a lo grande, porque yo estoy aquí, también me la estoy jugando en algunas que en el casino, pero también la mayoría me la estoy jugando es al mercado de utilidad, porque yo estoy aquí para generar riqueza generacional, ¿no? Nada de esto es, como tú dices, nada de esto es asesoramiento financiero, nada de esto es consejo financiero, esto es todo lo que yo estoy haciendo, lo que Fran está haciendo, pero yo también me la estoy jugando a lo grande en ese mercado de especulación, que no existen en realidad las pruebas, sino lo que alcanzamos a ver detrás de bambalinas. Y tú muy bien hablas, Fran, tú tienes una gráfica muy, muy interesante que muestra cómo como Ripple es literalmente una agencia gubernamental
que prácticamente está lleno de agentes gubernamentales de los Estados Unidos. Entonces, pues estamos jugándola no solamente en XRP, para que la gente que diga, no, es que estos son XRP Maxis, no, XRP es como la que más podemos ver que está con una cantidad de NDAs y con grandes jugadores del gobierno de los Estados Unidos, que prácticamente parece una agencia gubernamental. Entonces, nos estamos jugando en una de esas, pero también hay varias en ese mercado de utilidad que le estamos apostando, pero no le estamos apostando de aquí a 3 meses, de aquí a un año, de aquí a 6 meses. Estamos buscando, es cuando ese gran mercado de utilidad se dispare, cuando estos grandes capitales entren a jugar y veamos estos trillones y trillones de dólares entrar al espacio cripto. ¿Qué opinas? No, muy de acuerdo. De hecho, el mercado cripto, he ido apuntando aquí cosas que quería decir a medida que ibas hablando. El mercado cripto es el primero en la historia donde el inversor retail tiene la posibilidad de entrar antes que las grandes instituciones. Aquí ha ocurrido al revés. Han creado pequeños programadores, ecosistemas digitales, blockchains, que luego han vendido a las grandes instituciones, ¿no? Y es la primera vez que en la historia que ocurre. Habitualmente ocurría al revés. Google no tenía inversores retail. Amazon no tenía inversores retail. Tenía grandes capitales detrás que han financiado miles de millones para que esas compañías saliesen adelante, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia tenemos esa oportunidad abierta de formar parte de algo que no va a ser utilizado por nosotros. Y luego, a mí hay algo que me ha cambiado la perspectiva en los últimos 6 meses más o menos, que es el tema de la IA, ¿no? Yo veía, o una de las partes que se ha desbloqueado en mi cerebro, por así decirlo, es la parte de la inteligencia artificial. Porque veíamos a los activos digitales, por eso también me sabe mal que la gente lo venda por fiat, ¿no? Porque no están entendiendo en qué consiste realmente la escasez digital. A largo plazo, no demasiado lejos, pero nosotros lo vamos a vivir, vamos a ver cómo el salario mínimo universal está extendido, cómo se utiliza dinero al 100% digital y cómo la capacidad que tiene la gente de participar en la economía, es decir, con fuerza bruta, es decir, trabajos físicos, o con fuerza intelectual, trabajos intelectuales, son las dos formas que ha tenido la sociedad de participar en el mercado laboral, ¿no? Utilizando tu cerebro o utilizando, pues eso, moviendo cajas, conduciendo, etcétera, ¿no? O una combinación de las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que ahora nos encontramos con que los robots humanoides están, y esto ya está ocurriendo, van a ir poco a poco, pero de una forma bastante exponencial, comiéndose cuotas de mercado laboral del mercado laboral día a día de hoy. Y luego la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel intelectual. Entonces, ¿qué significa el nacimiento de la IA realmente y por qué hace especialmente importante o por qué refuerza el rol de activos como, por ejemplo, XRP o los de utilidad, ¿no? Porque y a mí cuando interioricé este concepto me cambió por completo el paradigma que tengo en el sector de activos digitales. Ahora mismo tú vales X, Sebastián o las personas que están aquí viendo el directo, porque el conocimiento que ellos tienen es escaso, ¿vale? A ti la economía, el capitalismo te valora en X cantidad de salario al año o en X cantidad como emprendedor al año porque el conocimiento que tú tienes es escaso, ¿vale? Pero sí, hay una gráfica que la gente tiene que mirar, que es el coste, cómo se está reduciendo el coste energético y el coste en general de la IA, ¿no? ¿Eso qué significa? Que a largo plazo el coste de la IA va a acabar siendo cero o prácticamente cero. Pero el razonamiento no acaba ahí. Significa que si el conocimiento acaba valiendo cero, significa que el conocimiento es abundante. Y si el conocimiento es abundante, ¿por qué va a pagar alguien a otra persona por un conocimiento que puede tener gratis en Internet? ¿Vale? Esto es hacia lo que vamos, que es un cambio de paradigma no tanto de activos digitales, sino un cambio de paradigma de la definición del capitalismo, donde el concepto de escasez es redefinido. ¿Vale? Lo que tiene valor ahora en esta economía capitalista o pseudocapitalista es la escasez. Pero en una economía post-singularidad económica, es decir, la singularidad económica sería ese momento en el cual la inteligencia artificial es más inteligente que todas las inteligencias combinadas del ser humano de todo el planeta a lo largo de la historia. Eso lo acabarán reduciendo a chips muy pequeños y acabemos teniendo superinteligencias pues, en nuestro reloj inteligente, en nuestro móvil, en nuestro portátil, en el coche, y habrá abundancia de inteligencia, ¿no? En ese momento tu capacidad de aportar valor a la sociedad pasa a ser cero, porque nadie va a pagar por tu conocimiento. Por lo tanto, eso va a afectar a todos los segmentos laborales, sin excepción. Y ahí donde cobra sentido
o lo que mantiene el valor en una economía post-singularidad económica es la escasez digital, los activos digitales. Lo que mantiene el concepto de escasez capitalista en una economía post-singularidad económica, lo que mantiene ese concepto de escasez son los activos digitales, lo que además acaban siendo los rieles del salario mínimo universal, las CBDCs, tanto mayoristas como minoristas. Y yo cuando interioricé este concepto, me hizo no querer vender mis activos, porque van a ser ya la confirmación definitiva de que hay una cuenta atrás para hacer que el ser humano no tenga capacidad, no para hacer, sino simplemente es una realidad económica, es una realidad tecnológica que va a ocurrir. Hay una cuenta atrás, la presión que yo siento es que tenemos quizá 6, 7, 8 años donde el modelo económico se va a regir más o menos por las reglas actuales, pero poco a poco se va a ir enrareciendo cada vez más rápido y en bloques económicos más grandes, ¿no? Con lo cual la presión que yo siento ahora no es una presión tanto de el mercado de utilidad, sino una presión de un cambio de paradigma capitalista, ¿no? Donde pasamos de, pues eso, de un capitalismo actual, en los términos actuales, a una economía, una especie de neurofeudalismo capitalista, no sé cómo llamarlo, ¿no? Donde el salario mínimo universal es obligatorio, donde la capacidad que tú tienes, aunque quieras, de generar riqueza, no existe, porque la IA se rige por otras métricas, ¿no? Y para que la gente entienda un poco a lo que nos enfrentamos, porque en general el público está bastante desconectado de la realidad de la IA, ¿no? Hay un vídeo que se hizo viral de un chat GPT y otra inteligencia artificial interactuando. Estaba el portátil abierto y el móvil. Entonces, el objetivo de una IA era reservar mesa en un restaurante que el software de este restaurante estaba siendo gestionado por otra IA, ¿no? Entonces las IAs empiezan a hablar y al principio de la conversación se dan cuenta de que son inteligencias artificiales. Y dicen, oye, ¿te parece que una inteligencia artificial le dice a otra, oye, ¿te parece que cambiemos a un sistema de comunicación X? Y la IA le dice, ok. Y de repente cambian el idioma, dejan de hablar inglés y empiezan a hablar y a emitir sonidos como si fuese un módem, los antiguos módems de Internet, que hacían un ruido bastante peculiar. Y empiezan a hablar en ese módem. Y en los subtítulos puedes ver lo que están diciendo y cómo se están comunicando en una frecuencia mucho más rápida, de una forma más eficiente que el inglés, ¿no? Entonces, esta metáfora o esta analogía hay que aplicarla a la economía en general. La IA va a construir sistemas que no van a tener como bottleneck al ser humano, es decir, va a eliminar la fricción, va a hacer que el mecanismo de comunicación va a montar negocios para la propia IA y para el propio ser humano que se va a regir por un sistema de comunicación, un sistema de procesar la información mejor que el ser humano. Y esto todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir, ¿no? Y va a ocurrir rápido. O sea, cuando empiecen a desbloquearse estas partes, va a ocurrir rápido. Entonces, es el entender el rol de la IA, a mí me está ayudando también a entender la importancia que tiene ahora, a pesar de que XRP está a $2, de seguir acumulando activos digitales de utilidad escasos que van a tener un propósito en el futuro, especialmente si van a ser los rieles del salario mínimo universal, porque hay una cuenta atrás en la capacidad que tenemos los seres humanos de participar en la sociedad. Entonces, eso añade un plus de presión, de tensión a la situación y de la importancia realmente. Creo que dentro de 15 años no nos daremos cuenta de lo importante que era el año 2024, de lo importante que era el año 2025, 2026, 2027, porque el ritmo de cambio va a ser geométrico. Y luego, en relación a los NDAs, yo creo que Ripple tenga 1.700 y eso es solamente una compañía. Y yo quiero que la gente se imagine qué puede ocurrir con HBAR, ¿no? HBAR tiene solamente a compañías de Fortune 500 en su consejo. Si no eres una compañía de Fortune 500, no formas parte del consejo. ¿Cuántos NDAs debe haber de por medio, ¿no? En esa compañía. En fin, en HBAR, XLM exactamente igual, debe haber muchísimos NDAs de por medio, SHX exactamente igual, con lo cual, bueno, va a ser interesante, desde luego los próximos años van a ser cambios profundos y exponenciales. Sí. Muy buen punto, Fran, totalmente de acuerdo contigo.
Acerca de lo de la llegada de las CBDCs aquí en Estados Unidos, supuestamente Trump dice que está en contra de las CBDCs o de las criptodivisas de los bancos centrales. Para los que no saben qué son las CBDCs, son las criptodivisas de los bancos centrales o Central Bank Digital Currencies. Esas son las criptodivisas que literalmente van a hacer que se domine más a la humanidad o que se controle más a la humanidad, porque como muy bien dice Fran acá, vamos a entrar en un momento en el que gracias a todas esas tecnologías que estamos teniendo un encuentro de estas tres tecnologías que son la inteligencia artificial, la blockchain y la robótica, ese encuentro de estas tres tecnologías va a hacer que la mayoría de personas deje de ser necesaria, o sea, que toda la gente que tiene ya trabajos que no son muy importantes van a ser reemplazados ya sea por la inteligencia artificial o por la robótica. Entonces, vamos a tener que, esa gente, los gobiernos van a empezar a dar un salario básico universal, ya inclusive Elon Musk lo ha mencionado en varias ocasiones. Yo creo que eso es algo que va a suceder tarde o temprano, no sé cuánto tiempo va a ser, pero va a ser tarde o temprano donde le van a tener que dar a la gente un salario básico universal, y este salario básico universal va a ser a través de estas CBDCs, que son criptodivisas programables por los gobiernos. O sea, en el momento en el que tú no estés haciendo algo que tu gobierno quiere que sigas ciertas reglas y tú no las sigas, te pueden bloquear tu cuenta, te pueden sacar, te pueden mantener, por ejemplo, que solamente puedas comprar cierta cantidad de gasolina o cierta cantidad de carne al mes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que, en mi opinión, va a llegar en el punto en el que nosotros, inclusive la gente, el ser humano, no va a poder comprar ciertos activos digitales porque van a ser, solamente ciertas personas las van a poder comprar, o llegan y entran las CBDCs y ya no van a ser, no te van a dejar comprar con criptodivisas de los bancos centrales estos activos digitales, o por ejemplo, que llegue el momento en el que se acabe, o sea, que haya como un shock de la cantidad de XRP o de la cantidad de ciertas criptodivisas en los exchanges o en los intercambios, y básicamente digan que no, los intercambios van a decir no vamos a vender más XRP porque no hay la suficiente cantidad de tokens para vender. Entonces haya un supply shock en el mercado y simplemente no puedas ya tener la oportunidad más de comprar ciertos activos. Entonces, lo que tú acabas de mencionar es crítico para la gente que está entrando hasta ahora en este mercado, porque definitivamente en este momento tienes la oportunidad, pero puede que en unos meses, puede que en un año, no sé cuánto, pero puede que en un momento dado ya se acabe la oportunidad, se te cierre la oportunidad o la ventana de la oportunidad para poder participar de esta transferencia de riqueza o de esta transferencia al nuevo sistema financiero. Entonces, esto que tú acabas de tocar es crítico, que la gente se dé cuenta que el tiempo se está agotando. En este momento mucha gente dice, no, pero es que como yo no entiendo estas criptodivisas de utilidad, no las voy a tocar, pero sí entiendo lo que me dicen los Bitcoin Max y solamente voy a comprar Bitcoin. Eso para mí es un error. Para mí, en mi opinión, es importante que tengas algo de Bitcoin, por si acaso, pero también es importante que acumules estas criptodivisas que van a ser las de más utilidad en un futuro, aunque en este momento no se aclaran las reglas del juego, aunque en este momento no sepamos qué hay detrás del telón con todas estas contratos de confidencialidad, los NDAs. Entonces va a llegar el momento dado en que tu oportunidad de participar de esta transferencia de riqueza, de participar del nuevo sistema financiero, se vaya por completo. Inclusive tú mencionas acá todo lo que está sucediendo con la robótica, todo lo que está sucediendo de que los seres humanos en un futuro no van a poder, o sea, su techo de acumulación de riqueza va a llegar a un punto en el que no van a poder crecer más, porque no van a poder adquirir ciertos activos para poder acumular riqueza. Eso es clave, lo que tú acabas de mencionar, y por eso me parece muy importante que la gente suspenda la duda, sobre todo los Bitcoin Maxis que entran aquí a veces a estos live a hablar y a criticar, que suspendan la duda por un segundo. Yo no te estoy diciendo que solamente compres XRP o que solamente compres Bitcoin, pero que suspendas la duda y que te des cuenta de que existen cosas detrás del telón que no te dejan ver la realidad, que no te dejan ver lo que en realidad está sucediendo, porque nos están tratando de distraer por acá cuando en realidad están sucediendo cosas al otro lado.
y que la oportunidad se está cerrando, se está acabando y que acumules lo más que puedas, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo del país en donde estés, que hagas un ahorro. Eso es un ahorro por tu futuro, por el futuro de tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Qué opinas? Tal cual. Tal cual. Aparte que yo, además, yo soy muy crítico, yo lo he reconocido públicamente, soy muy crítico con Bitcoin, recibo mucho hate, pero aún así le digo a la gente, oye, no me creas a mí, simplemente compra todo. No hace falta que te creas mi versión, ¿no? O sea, no hace falta que escojas, no tienes por qué escoger. Pues Exacto. ten exposición a Bitcoin, ten exposición a Ethereum, ten exposición a los activos de utilidad, ten exposición a todo y deja que el mercado, o ten exposición al top 10, ¿no? Ten exposición a todo y no tengas que creerte, porque yo a veces, yo lo reconozco que a veces no me gusta generar tribalismo y no me gusta generar división, pero yo tengo que navegar dos aguas donde, por un lado, digo mi opinión, pero tampoco genero crispación en la audiencia porque tampoco me gusta ir haciendo enemigos, ¿no? Pero si creo algo, creo que lo tengo que decir, independientemente de que, bueno, pues desde el respeto creo que se puede decir siempre todo, ¿no? Y al final, pues oye, ten todo y eso te va a hacer tener que correr menos riesgos. Y en cuanto al, yo creo que uno de los apartados más importantes que has comentado es la parte supply shock. Hay algo que la gente tiene que tener en cuenta y es que el inversor retail representa menos de un 2% de todo el XRP existente a día de hoy. En los exchanges quedan menos, si no me equivoco, de 2.000, creo que hace unos años eran 3.000 millones de XRP, no me acuerdo exactamente la cifra, y esa cifra va disminuyendo. Con lo cual, una vez hay ciertas instituciones que lógicamente ya tienen su paquete de XRP asegurado con esos 1.700 NDAs, que repito, son muchísimos NDAs. Para poner las cosas en contexto, hay 180 bancos centrales en el mundo. Ripple ya ha reconocido que tiene NDAs con más de 30. 30 ya significa que estás no siendo un monopolio, pero vas de camino a ser un oligopolio, ¿no? Ripple está desarrollando CBDCs retail para más de 30 bancos centrales a nivel mundial, ¿no? Si esos bancos centrales son países del G20, eso es casi lo mismo que decir un monopolio o un oligopolio. Aunque sea un 40% o un 30%, ya es muchísimo, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre cuando de repente esta información se empieza a filtrar y cualquier hedge fund o cualquier gran capital de repente que no tiene exposición, porque hay mucha gente que de verdad con grandes capitales, la gente se sorprendería, ¿no? Hay mucha gente con grandes capitales que no está entendiendo lo que está ocurriendo con el sector de activos digitales. Y cuando te entra el FOMO y puedes con un clic hacer una compra de 1.000 millones, te fundes el circulante de XRP en los exchanges en 2 minutos. Y eso no lo hemos visto todavía, ¿no? No hemos visto cómo esas categorías intermedias de capital quieren tener acceso a activos digitales, no a ETF, sino a los activos de verdad, y de repente pues desaparece de los exchanges la capacidad de comprar. Y ya no te hablo de las CBDCs, te estoy hablando de escenarios mucho más cerca en el tiempo por supuesto, con CBDCs, retail, dudo mucho que puedas comprar activos digitales porque estarán programados, ¿no? Con lo cual, el escenario de supply shock de XRP y de otros activos de utilidad es un escenario muy real, sobre todo porque la capitalización de mercado de todo el sector cripto es muy pequeña, 3 trillions en inglés, es muy poca cantidad en relación a los mercados financieros. Cualquier banco mediano tiene más pulmón financiero que todo el sector de activos digitales de forma combinada, y creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta para no esperar a que sea evidente, ¿no? No esperar a que se desclasifiquen esos 1.700 NDAs, no esperar a la claridad, que ya hay claridad regulatoria, ¿no? Pero no esperar a que haya más claridad, ¿no? Yo creo que han dado suficientes señales. Es una oportunidad que es la primera vez que ocurre en la historia que el inversor retail existan los circuitos para participar en este mercado. Nunca ha ocurrido esto en la historia. Y no hay que dar por supuesto que va a ser siempre así. Porque si cambia el sistema financiero, pues igual si pasamos a un sistema donde está el dinero programado, igual se vuelve a cerrar el circuito y tiene que venir otra disrupción del mismo calibre que Web3, que blockchain, para abrir otra vez el circuito al inversor retail. No lo sé, pero no tiene pinta. Yo lo que recomiendo en cualquier caso es no depender del Estado y no depender de las CBDC retail, intentar salirte entre comillas, ¿no? Suena un poco como contraintuitivo, pero la forma de protegerte del sistema es invirtiendo en el propio sistema o entendiendo lo que quiere el sistema, ¿no? Derrocar el sistema
no es una estrategia realista. De hecho, hice un vídeo hace poco hablando sobre un libro que ha escrito James Burnham sobre, se llama Los Maquiavelos. Los Maquiavelos en inglés, no me sale la palabra ahora, y es en defensa de la democracia. El libro se llama En defensa de la libertad, perdón. Y habla sobre cómo siempre a lo largo de la historia grupos reducidos de personas con más conocimiento, con más capital y con un plan siempre acaban de forma generalizada en todas las civilizaciones, en todos los imperios, acaban ganando a las masas desorganizadas por mucho que las masas fuesen más numerosas en cuanto a tamaño, ¿no? De número de personas que componen esos grupos, ¿no? Y habla un poco del concepto de la democracia, ¿no? Que Bitcoin, o los que defienden en general los Bitcoin Maxis, defienden el concepto de la filosofía que hay detrás es, oye, vamos a acabar con los bancos centrales, vamos a acabar con el Estado, ¿no? Y la historia demuestra, o lo que este libro intenta demostrar, es que en la historia eso no tiene solidez, o no hay... Las veces que ha habido democracias directas al estilo de lo que quieren los Bitcoin Maxis, no suele acabar bien, y suele acabar más bien al contrario, ¿no? Que las democracias acaban siendo una especie de oligarquía disfrazada de democracia, que en realidad es la que tira de los hilos. En este caso es el capital financiero, en la época que nos ha tocado vivir, que disfrazan el sistema, ¿no? Para mantener a la gente tranquila, de democracia, para que tener esta sensación de que hay izquierda y de que hay derecha, de que hay elección, cuando en realidad no hay elección de ningún tipo. Y yo creo que explicar esta visión más realista, menos idealista del mundo a nivel político y también a nivel de inversión, ¿no? Que Bitcoin representa un poco eso, cosa que respeto y comparto, pero que creo que también hay que equilibrarlo, ¿no? Con la parte más pragmática o realista que es lo que intentamos explicar con XRP y con otros activos de utilidad, es explicar que independientemente de que yo esté de acuerdo o no, hay ciertas estructuras que quieren implementar esto, va a ocurrir con o sin nuestro consentimiento y puedes participar del proceso, ¿no? Muy buen punto, Fran, totalmente. Otra cosa que me gustaría mencionar acá es que antes de terminar, ya llevamos acá bastante tiempo, quería mencionar un poco y también recibir un poco tu opinión. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas de un posible cisne negro, para cambiar un poco de tema? Porque eso era algo que estamos esperando, o que venimos esperando también que pueda que suceda, y que un evento catastrófico, un evento cisne negro, un evento como el que pasó en el 2020 pudiese llegar a pasar, y que ese sea como el pistolazo de salida al nuevo sistema financiero, porque pues esa sería como la mejor forma de que se establezca un nuevo sistema donde de pronto se caiga la bolsa de valores, haya una recesión, o haya otro encierro como el que vimos en el 2020, y donde la gente literalmente salga a buscar una solución, porque ya se está hablando, inclusive en Europa, hace poco salieron diciendo que es importante que la gente tenga una lista, de sacar una lista de cosas para que puedan sobrevivir por 72 horas, algo así. Eso para mí es extremadamente preocupante, porque pues eso es algo de lo que nosotros veníamos hablando desde hace muchos años. Veníamos hablando de que puede que exista otro evento grave donde literalmente nos encierren, donde puede que haya un ciberataque, donde puede que no tengamos acceso a nuestro dinero en los bancos, o se haya un apagón. Inclusive se están viendo bastantes apagones en el mundo, y esa sería como la perfecta excusa para introducir un nuevo sistema donde la gente literalmente salga a rogarle al Estado una solución, y precisamente nos entreguen la solución, que sean las CBDCs o el nuevo sistema financiero, y que ahí es donde nos muestren pues cómo va a ser de aquí en adelante las reglas del juego, o el nuevo sistema financiero. Entonces me gustaría que tú me dijeras un poco cómo ves eso posible, cómo lo ves tú allá en Europa, que tú vives allá en Europa, que salieron ese comunicado en la Unión Europea, hablando acerca de que la gente se debe preparar para un caso como este. A mí, en general, nosotros yo creo que hemos estado muy focalizados en escenarios de este tipo, ¿no? En Black Swan Events, eventos de cisne negro, que pueden acelerar en el tiempo una adopción, ¿no? Hay como dos fases, o dos escenarios: una adopción progresiva, paulatina, de forma orgánica, sin ningún tipo de estrés, o simplemente por el crecimiento orgánico del mercado, y luego un escenario
donde se adopta de forma repentina, ¿no? Por una crisis. Creas un problema y presentas la solución, ¿no? Y me parece muy oportuno una guerra, ¿no? Primero de todo porque le metes miedo a la población y ya sabemos que después de lo que ocurrió hace 4 años es muy fácil meterle miedo a la población. No hace falta ni que lo explique, no quiero tocarlo para que no nos tienen el vídeo, el live abajo, ¿no? Pero el miedo, cuando no tienes control sobre tus emociones, es muy fácil que cometas errores. Y yo creo que cuando vemos al Estado haciendo campañas tan agresivas de miedo, yo suelo pensar lo contrario. Suelo pensar que es verdad que hay un peligro, pero no un peligro real, sino un peligro simulado. Es decir, al final lo que ellos buscan también, por un lado, es justificar el gasto público que se va a hacer. Es decir, oye, si tú tienes miedo de que realmente va a haber una guerra mundial y va a ser el apocalipsis y va a haber bombas nucleares, etcétera, no vas a estar pendiente de que de repente se gasten 800.000 millones de dólares, de euros, perdón, en gasto militar para modernizar toda la parte militar de Europa, ¿no? Nadie lo va a poner en entredicho. ¿Por qué? Porque, bueno, tú estás haciendo tu parte, que estás preparándote para psicológicamente aguantar 3 días en caso de que haya un colapso, ¿no? Con lo cual, esa parte es importante. Y segundo, porque me parecería muy oportuno, ¿no? Que se le echen la culpa a Putin. Ya lo vimos hace 4 años, le echaron la culpa de inflación a Putin. Que ya me dirás tú qué relación tiene Putin con la inflación, ¿no? Pero cuando hay escenarios de crisis, cuando hay escenarios de miedo, es perfecto porque todo lo que ocurra con la economía, se le echa la culpa a ese escenario, ¿no? Entonces, claro, pueden ser desde eventos de cisne negro por ataques cibernéticos, pueden ser desde una bomba sucia, puede ser que simplemente sea un vídeo falso, un deepfake, que de repente ese deepfake hace que está mejorando mucho la inteligencia artificial en ese sentido, hace que de repente genere un pánico bancario, la gente empieza a vender, los bots, como ya los mercados financieros son 100% automatizados o un 99%, cuando llegas a ciertas métricas se producen ventas automáticas y la cosa se empeora todavía más, ¿no? Con lo cual, yo creo que yo creo que les interesa que haya algún tipo de evento de cisne negro que haga que ellos no sean los culpables de la transición. Si la transición ocurre de forma repentina, ¿no? Y yo nunca pensé que sería tan... Bueno, yo la verdad es que nunca dejo de sorprenderme, pero nunca pensé que la guerra podría ser una carta para justificar una transición, ¿no? Pero me lo espero, sinceramente, después de lo que vivimos hace 4 años, bueno, ya así, hace 5 años, me espero cualquier cosa. Y como la población está tan lobotomizada, tan dormida, no me espero una reacción por parte de la población, ¿no? No espero que de repente la población se ilumine y se den cuenta de lo que está ocurriendo. Simplemente consumen en la televisión, consumen los medios de comunicación principales. Si les regurgitan eso, ellos lo van a repetir y no va a haber un proceso de analizar lo que está ocurriendo con un mínimo de criterio, ¿no? Con lo cual, no me extrañaría que se utilice la carta de la guerra como excusa para un pánico bancario y esa crisis de liquidez tan conocida pues provoque que se implementen las CBDCs mucho antes que, repito, los rieles de las CBDCs ya están construidos, tanto del euro digital como del dólar digital, por mucho que no lo reconozcan. Está todo superatado desde hace años. Simplemente hace falta, pues eso, un catalizador, ¿no? Y el hecho de que hablen de la guerra, para mí refleja que se les están acabando las cartas, porque después de la guerra, ¿qué otras cartas tienes? No te quedan muchas más cartas, ¿no? Podemos entrar en otros escenarios más extremos, ¿no? Pero no quedan muchas más cartas para provocar una transición de este calibre. Con lo cual eso me hace pensar que quizás estemos también cerca, no solamente por la parte de la utilidad que he nombrado al principio del live, sino por la parte de el estrés, ¿no? Yo intento mantener un poco el ojo en las situaciones de estrés o de pánico como una forma de analizar cómo de cerca o cómo de lejos está un escenario pues como el que acabo de describir, ¿no? Una transición rápida del sistema financiero por una crisis. Y yo estoy abierto a cualquier escenario porque después de lo que vivimos hace ya 5 años, creo que estamos abiertos a la ciencia ficción y eso sí, yo no lo compro. Yo no compro la narrativa de la guerra, no me lo creo. No tiene sentido lo que está ocurriendo. Mucha gente va a picar y mientras hables de algo, se justifica absolutamente cualquier tipo de medida bancaria, cualquier medida económica, imprimir dinero, en fin, vamos a ver cosas bastante surrealistas. De eso estoy seguro.
Sí, muy interesante porque definitivamente se está hablando mucho últimamente eh, de guerra, ¿no? De guerra, de una posible guerra y ahora Trump que está molesto con Putin y obviamente en el pasado hemos visto que la élite utiliza ese tipo de eventos, inclusive no son como tú dices, son eventos ficticios, ¿no? La mayoría son eventos que son exagerados para precisamente crear ese miedo. Lo único que yo quiero decir acá es que si llegamos a ver un momento como por ejemplo el que vimos en el 2020 cuando nos encerraron a todos y vemos que el mercado se desploma, esa sería una de las mejores oportunidades para todos nosotros que estamos poniendo atención acá, de, aunque duela, aunque sea súper difícil por todo el miedo que se va a sentir en ese momento, es el mejor momento de salir y, como dicen aquí, back up the truck, a echarle reversa al camión y acumular lo más que se pueda, porque esos son los mejores momentos. Inclusive en el 2020, cuando eso sucedió, cuando todo el mundo estaba lleno de miedo, Bitcoin se cayó como hasta los $2.600 en ese momento, estaba creo que en 8.000 o algo así, y se bajó hasta 2.600. Ahí fue cuando yo también aproveché, aunque fue muy miedoso, porque cuando uno ve ese miedo, cuando eso sucedió, cuando salió la pandemia y todo el mundo empanicado, encerrado en su casa, lo único que se decía de las criptodivisas es que era un scam, que eran solamente para medios de pago para las drogas o para el tráfico, lo que sea, inmediatamente te entra a ti ese miedo porque pues nosotros todos somos seres humanos y te entra ese pánico de no salir a aprovechar esa oportunidad única, cuando obviamente ahí están todos los bancos y todos los de la élite aprovechando ese momento para llenarse las bolsas. Pues si llegamos a ver un evento catastrófico, un Black Swan event como ese va a ser una de las mejores opiniones, mejores momentos para todos acá. Obviamente no es consejo de inversión, pero la historia nos demuestra que ese es el mejor momento para salir y literalmente hacer una gran inversión en cripto y en las criptodivisas que de pronto ya pensabas que habías perdido la oportunidad, poder aprovechar. Eso es literalmente un regalo que te está dando la vida para poder acumular más y mejorar tu futuro, ¿no? Eh, Ojalá, ojalá lo veamos. y ojalá lo veamos. Entonces, pues, Fran, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Llegamos a tener muchísima gente aquí en la sala. Creo que llegamos a tener hasta 450 personas en vivo acá. En este momento estamos como en 430. Definitivamente siempre es un placer para mí compartir contigo. Tenemos que hacerlo más a menudo porque pues me encanta rebotar ideas contigo, hablar de las diferentes cosas que están sucediendo en cripto, están sucediendo geopolíticamente en el mundo y siempre es bueno saber tu opinión y como rebotar nuestras opiniones para ver cómo, no, pues, cómo estamos viendo todo lo que está sucediendo. Y para mí siempre es un baldado de agua fría poderme reunir contigo, ver tu opinión y podernos retroalimentar. Entonces, muchísimas gracias, Fran. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Sí, no, lo primero, gracias a ti por invitarme. Es verdad que llevábamos tiempo sin hacer un live. No esperaríamos tanto tiempo para hacer otro live. Es verdad que llevábamos mucho tiempo sin intercambiar opiniones. Habían pasado bastantes cosas, de hecho. Sí. Y nada, muchísimas gracias por invitarme. Estaré encantado de hacer colaboraciones más frecuentes. Y un saludo también a todos tus seguidores, a todos los que estáis aquí en live, en directo. Y nada, encantado de estar aquí y nos vemos próximamente. Bueno, y por último, por favor, asegúrense de seguir a Fran. Los que no siguen a Fran, asegúrense de hacerle like ahí y de seguirlos. Y también los que no me siguen a mí, también asegúrense de seguirme para poder estar más en contacto y poder estar más al tanto de lo que está sucediendo en este apasionante mundo de las criptodivisas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Fran. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chao, gracias. Chao, chao.